Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Mi nombre es Paco Tribuño y como siempre me acompaña mi co-host y amigo Lauro Chapa. Hola, hola, ¿cómo estás, Paco? Muy bien, muy bien. Y en esta ocasión les vamos a tener una reseña de la nueva película de Guillermo del Toro, que si bien tengo entendido salió hace algunos meses en otros países, acaba de salir aquí. Es El Callejón de las Almas Perdidas, o en inglés Nightmare Alley. Eh, y bueno, pues esta es una adaptación de una novela que tengo entendido había sido adaptada antes a cine. Yo personalmente no había visto no había ni leído la novela original ni visto la adaptación anterior antes de ver esta película. Eh, pero se me hizo interesante porque de hecho me enteré después de verla, ¿no? Yo me hubiera Claro. imaginado que como otras películas de Del Toro era alguna idea original o algo muy muy famoso, ¿no? De repente como Hellboy y otras cosas que ha hecho por ahí, Ujú. pero bueno, pues esta película es muy interesante. Los actores principales son Bradley Cooper, Kate Blanchett y Rooney Mara, se podría decir. Y pues la verdad es que es una película muy muy interesante. Habla sobre como las, las cosas que nos aterran, ¿no? Y cómo Ok. pueden afectarnos en nuestra forma de ser, en estas como profecías autocumplidas, se podría decir. Este, y creo que lo vemos con muchos personajes en esta película donde las cosas que más odian o más les aterra vienen siendo como su perdición, se podría decir. Ujú. Creo que es una idea muy interesante. No sé cómo lo manejen en las adaptaciones anteriores, pero es muy interesante ver cómo... Es un poquito como una versión más fantástica o ficticia de Ciudadano Kane. Por si no han visto esa película, bueno, felicidades por no ser tan pretenciosos. Y segundo, pues es básicamente como la caída de un titán. Ujú. Es alguien que ves crecer y ves su lenta pero segura caída. Y digo, no, la película no pretende hacerlo como un misterio. La verdad es que bueno, supongo que es importante mencionar, es el personaje de Bradley Cooper, que este personaje empieza como alguien que vive que básicamente ves que está enterrando a alguien y se va de la casa y se va como buscando trabajo y encuentra un circo y se queda a trabajar en ese circo y en ese circo pues empieza a aprender sobre pues que la gente en el circo muchas veces pues no era particularmente honesta, maltrataban a las personas y animales o lo que sea que estaban ahí, con tal de dar el show, ¿no? Y muchos de Ujú. ellos pues sacrificaban su salud física y mental, pues sí, digo, creo que todas estas cosas son como tal vez foráneas para algunas personas porque creo que los circos prácticamente ya no existen, al menos no como existían antes, pero para la gente que no lo sepa, pues estaba que la mujer barbuda, que el hombre, el enano, ¿verdad? Que era una persona con alguna condición, entre otras cosas que se podrían considerar no normales, ¿verdad? Y si bien eran un espectáculo, pues muchas veces se ponían la salud mental de las personas a un lado, ¿verdad? Pues a lo mejor a la mujer barbuda no le gustaba el hecho de que era barbuda, etcétera, etcétera. Y pues vemos algo de eso en la película. Y se me hizo muy interesante ver cómo la gente como ignoraba esos problemas y se me hace interesante también hablar ahorita de cómo ignoramos los problemas que tienen los artistas de hoy en día, ¿no? Ujú. Eso es algo que se me hizo interesante de esta primera parte y lo vemos como irse encariñando de este mago retirado que pues él básicamente hacía este truco donde pues a través de un muy complejo sistema de
con su asistente como vocabulario, pues podía fingir que podía ver cosas teniendo los ojos cerrados y todo. Lo cual es muy interesante ver cómo... La verdad es que si bien es fácil como criticar a los charlatanes que te roban tu dinero a cambio de hacerte creer que son mediums o lo que sea, al menos el lado del entretenimiento a mí se me hace muy padre, que te engañen visualmente o auditivamente a que creas que esa persona, que la cortaron a la mitad, que puede levitar cosas, etcétera, etcétera. Creo que la parte del entretenimiento, al menos en ese aspecto, se me hace a mí inofensiva en el peor de los casos. Claro. Así que se me hizo muy interesante ver eso. Cómo hacían estos trucos de magia. Y pues el señor se los iba enseñando. Pero pues pues en esa etapa del circo creo que lo otro importante es que él se enamora de una chica que tiene un acto de electricidad, que básicamente, digo, no sé cómo no se moriría alguien haciendo eso en la vida real, pero pone sus manos en unas placas de electricidad, de metal, que pues están electrificadas, y ves esta electricidad correr por todo su cuerpo y no se electrocutaba. Ella explica cómo lo hacía, pero no sé qué tan posible sea eso en la vida real. Supongo que sí, ¿verdad? Pero sí me sorprendió visualmente, al menos en la película, como, espera, eso es posible. Claro. Pero bueno, lo del circo viene siendo más o menos el primer acto de la película. Tal vez la primera mitad, no estoy muy seguro. Pero básicamente concluye en que los personajes de Bradley Cooper y Rooney Mara deciden irse del circo para poner su propio espectáculo, con lo que le enseñó el mago al personaje de Bradley Cooper. Y es muy como curioso porque poco antes de que se fueran del circo, pues está platicando con el señor, y al señor pues ya le habían prohibido el alcohol porque tenía un problema de alcoholismo, pero él decide como quiera conseguirle alcohol, y medio te dejan en duda si lo quiso envenenar o algo por el estilo. Y creo que básicamente hasta ahí puedo llegar antes de más spoilers. De más spoilers. Creo que pondré por ahí alguna de spoilers antes de llegar ahí. Pero bueno, básicamente es como el primer acto y se van del circo. Y bueno, sale un brinco a 2 años después, donde pues están como en un hotel. Creo que mencionan qué hotel es. Resulta ser uno de los hoteles más importantes de ahí, como de la zona, de la costa. Y pues les va muy bien con su acto, pero ves como estos cambios en el personaje de Bradley Cooper, ¿verdad? De Stan, así se llama su personaje. Ok. Y como que se ha vuelto más perfeccionista con el acto, ¿no? Donde si a lo mejor era alguien que tú veías muy enamorado en el primer acto, ahora lo ves como más serio con el personaje de Rooney Mara, que se llama Molly, por cierto. Y bueno, pues ves como los indicios de que él se está obsesionando mucho con su personaje, del mago perfeccionista, ¿no? Y pues ves cómo hacen el truco, y es bastante interesante, creo yo. Creo que por ahí se presta a como platicar sobre qué tan posible sería un truco así, pero pues creo que es muy interesante. De hecho, algo que se me hizo muy interesante de esta película en general es que, viendo otras películas de Guillermo del Toro, es muy interesante que aquí no hay como algo paranormal o mágico o algo por el estilo. Como que casi todas, no todas, las películas del Toro tienen algún elemento fantástico, ¿no?
Pero Claro. esta película es bastante realista, digo, y de hecho al grado de que no dudo de que haya muchas personas que hayan pasado por algo así en el mundo real. Mm. Y bueno, algo que no mencioné antes es que hay algo muy interesante que no mencioné antes porque creo que es un spoiler, porque es bastante evidente cuando, cuando la vi, al menos a mi gusto, que pues en el circo, entre los actos que había como de maltrato a las personas, Ujú. había uno que era de el monstruo. Y este monstruo pues es una persona. O sea, Ok. hay un personaje que es como un científico, entre comillas, que Ajá. es interpretado por Willem Dafoe. Y él tiene este acto donde te dice, oh, será como el eslabón perdido, o es como, será animal o será humano. Y Ajá. pues ves a la persona y es nada más como una persona, como un vagabundo, o alguien que ha sufrido mucho. Ok. O sea, y lo hacen de que le avientan una gallina viva y le corta la cabeza porque tiene hambre. O sea, como que es algo muy, muy cruel lo que pasa con esa persona. Y luego también es muy gráfico como este como pues básicamente te explican, ¿no? De que no, pues estas personas son vagabundos o son borrachos que encontramos en la calle, Ujú. y pues les dices, ¿no? De que este trabajo pues te va a ir bien, es temporal, es nada más en lo que estamos buscando al verdadero monstruo, ¿no? Que sigue. Mm. Y pues proceden a tenerlo ahí hasta que se muere. O sea, y lo tienen en jaulas y cosas así. O sea, es algo como muy feo. Y pues de hecho ves cómo se muere uno de... Bueno, no lo ves morirse, pero lo ves lastimarse y y lo abandonan ahí como en un hospital local y se van corriendo, ¿no? O sea, como que es algo muy fuerte, creo yo. Y me imagino que si algo así sucede ahí, digo, yo creo que veíamos mucho el maltrato con animales, no necesariamente con personas, al menos no en ese nivel. Claro. Pero tampoco dudo que haya existido algo así, la verdad. Por más distópico y deshumanizante que suene. Ujú. Pero bueno, eh, continuando con la historia, ya que ahorita estamos ya con spoilers, ¿no? Claro. Eh, se me hace muy interesante cómo sale como un cambio que sucede en el personaje de Stan, donde sale esta mujer que es interpretada por esta Kate Blanchett, que es Lilith Ritter, se me ha olvidado su nombre de hecho, en la película. Pues Lilith, como pues en uno de sus shows, él pues tiene esta ¿cómo se llama? Como para Acto. para no poder ver, ¿Venda? se venda los ojos, sí. No sé por qué quería traducir blindfold, pero bueno. Claro. Lo que hacía era, pues ella le daba a alguien del público un reloj o unos lentes o lo que sea. Y ellos tenían un sistema donde dependiendo del número de palabras o las letras que tenía cada palabra, básicamente le estaba formulando es un reloj, es un no sé qué. Y Ujú. era a través de decir diferentes formas de qué tengo en mi mano o qué es este objeto o algo por el estilo. Básicamente le comunicaban a Stan qué es lo que ella Ujú. tenía en la mano, sin decirle que estaba en la mano, ¿verdad? Ujú. Hasta cosas como el estado de si es nuevo, si es viejo, lo que sea. Mm. Y pues se me hizo muy interesante. Pero llega el personaje de Kate Blanchett a retar ese acto. Acto. Y pues es como en su bolso, ¿no? Y le dice, ¿qué hay adentro del Mm. bolso? Pues ahí es donde, pues, o sea, ¿cómo entraría ahí el sistema que tenían ellos, ¿no? Y básicamente él, Ajá. de alguna forma como quiera, lo descubre. Eh,
Y digo, explica cómo lo hace, que es a través de un complejo, como una lectura de una persona. Un poquito Sherlock Holmes, ¿no? De que qué tan posible sería poder determinar tanto de una persona con solo verla, ¿no? Y escuchar cómo habla, etcétera, etcétera. Pero es como lo explican, ¿no? Y básicamente ella les dice que estaba retando su acto porque quería contratarlos para una intervención de un medium. Lo cual es muy como que entra el lado como fantasioso, pero no existe eso en este mundo, ¿verdad? O sea, no es... O sea, y pues el personaje de Molly, que es la novia de Stan, le dice, oye, pero eso ya es diferente, ¿no? O sea, ellos le llaman the spooky stuff, de que that's the spooky stuff. We don't do that, right? No hacen esas cosas de spooky y él... Ajá, del diablo, digamos. O sea, pero es porque son falsas. O sea, y ellos dicen como, oye, pues el show es como entretenimiento, ¿verdad? Pero ya hacerte pasar por un medium que vas a hablar con el familiar muerto de alguien es diferente. Y yo estoy de acuerdo en eso. Yo me imagino que sería difícil argumentar en contra de eso, donde el show es el show, ¿verdad? Y el otro es hacerle daño a alguien porque le estás dando esperanzas falsas y cosas así. Yo sí creo que es muy diferente ese mundo. Pero él, a pesar de lo que ella le dice, él accede. Lo cual es como ves los cracks en el personaje un poquito, donde no sé, ahí es donde yo sentí que el personaje empezaba a caerme mal, por así decirlo, que digo, es el objetivo, ¿no? Pero básicamente se acerca con la persona y le dice, sí, yo lo voy a hacer, y va a su casa y pues se entera que son pues una pareja que perdió a su hijo. Y pues bueno, la señora, que es el personaje que Blanchett, Lilith, que lo contacta, es de hecho la psicóloga de la pareja. Y él le dice, y pues él y ella básicamente deciden hacer como scam, ¿verdad? Donde a través de lo que ella se enteró en las sesiones de terapia, le va a dar la información a él para que sea más convincente lo medium, ¿no? De que tu hijo, que murió en la guerra, que no sé qué, sin haberse enterado él, ¿verdad? Y pues es el scam. Y va a la casa de la familia, que es una familia muy pudiente. Un juez, creo que era. Y sí, la verdad es que los jueces suelen ser gente muy adinerada. Y pues básicamente les dice que su hijo está en un lugar mejor, que se murió sin sufrir, que fue instantáneo, bla, bla, bla. Que son cosas que a él no le constan, ¿verdad? Y le dice que algún día se van a volver a encontrar, ¿no? Y pues la señora estaba como inconsolable y luego pues se siente algo mejor. Te dicen como que pues ya todo bien, ¿no? Y luego está que le hablan a otro. O sea, como que ese juez tenía otros amigos muy pudientes y muy ricos. Y básicamente dan con este magnate que nadie había visto en años y que no sé qué. Y le dicen, oye, pues quisieras trabajar de medium con él. Y le dicen, van a pagarte tanto más que el anterior, ¿no? Y él accede. Dicen, oye, nada más que esta persona pues es muy privada, no sabes qué te va a pasar, bla, bla, bla. Y él pues está interesado como quiera en el dinero, ¿no? Así que pues resulta que esa persona también fue paciente de la psicóloga. Y deciden hacer el mismo scam. Y por ahí pues sí es como muy pues te digo la situación ahí, ¿no? Donde él había hecho a su novia abortar y se murió en el aborto. La muchacha.
Y era algo que ella no quería hacer y de hecho pues el Stan va a una, como, no sé si es una especie de biblioteca o qué, pero que tienen como los archivos de esa persona. No sé, me acuerdo que le da un moche, como quien dice, al encargado de ahí para que le den la información. Pero da con una carta donde ella le explica a su familia que ella no lo quiere hacer y no sé qué. Pero esa carta nunca fue enviada. Así que pues él da con información hasta que otras personas no sabían, ¿verdad? O sea, en su investigación ahí por hacer el scam de que es medium. Y está muy interesante una escena donde lo ponen ante un polígrafo. Porque el polígrafo empieza... Él empieza a jugar con el polígrafo donde miente de manera indirecta con algunas cosas. Por ejemplo, de que ella está aquí y él es muy cuidadoso con su respuesta, donde dice, hay una presencia aquí entre nosotros. Y es como, ok, puedes no estarte refiriendo a lo que te acaban de preguntar, cosas así. Eso es algo que se me hizo muy, muy padre a lo largo de la película, donde está escrita de tal manera que te comunica muy bien la velocidad, la inteligencia y la astucia de los personajes. Y esa escena se me hace perfecta para eso, porque procede a engañar al polígrafo y luego procede a decir cosas tan fuertes y que nadie sabría, a menos que sea o la psicóloga o que haya ido a investigarla, ¿verdad? Que se friquea este magnate, ¿no? Y deciden detener la sesión. Y el magnate básicamente queda convencido completamente de que es realidad, ¿no? Y se me hizo interesante toda esa parte, porque dices, ¿qué tan lejos va a llegar él con su scam, ¿no? Y digo, continúa y tiene varias sesiones con él y le pagan más y más. Y hay un punto donde el magnate le dice, ok, yo ya entendí que yo hice mal, que es mi culpa y todo eso, pero yo quiero un cierre, ¿no? Yo quiero hablar con ella. Y él le promete que sí puede hacerlo. Y pues en la foto, pues él nota que se parece mucho la difunta a Molly. Y pues deciden hacer esto donde este magnate tiene un parque, básicamente, en su jardín. Y deciden como que va a hacer una aparición de noche donde ella se disfraza igual, como que de aquella época, ¿no? Porque como contexto, supongo que se me olvidó decirlo, es en los 40 esta película. De hecho, ahí empieza... Tiene poquito la película cuando se supone que empieza la Segunda Guerra Mundial. Por ahí hacen un comentario de que, oye, ¿recuerdas a ese alemán que se parece a Chaplin? Bueno, acaba de invadir a Polonia. Y es como que, ¿what? ¿Verdad? Muy, muy como extraña forma de comunicarlo. Sí. Pero pues me imagino que en aquella época la persona promedio no le tenía el pavor que a lo mejor merecería, porque pues no conocían a detalle, ¿no? Lo que sucedía por allá, sobre todo si estábamos hablando de que es en Estados Unidos esta película. Pero bueno, Molly, la verdad es que Molly se empieza a dar cuenta de algunas cosas, entre ellas de que empieza el personaje de Stan a tener un amorío con la psicóloga. Y pues Molly decide dejarlo, ¿no? Y se va y le deja una carta y se va a la estación de trenes, pero pues el personaje de Stan la encuentra y la convence a hacer este último acto, ¿no? Y pues sí lo proceden a intentar, pero está muy fuerte porque el magnate admite haber hecho muchas otras cosas muy oscuras que obviamente si fuera un medium de verdad hubiera sabido, porque
Claro. al parecer procedió después de ese incidente a pues ser violento con mujeres y al parecer hasta matarlas y cosas así. Y es como, qué rollo, ¿no? Y Ujú. pues Molly se friquea. Básicamente él, o sea, el magnate agarra a Molly y pues la ve y dice, tú no eres, como sea que se haya llamado esa mujer, ¿no? Y pues Ujú. básicamente se friquea y se da cuenta que fue un scam todo eso. Y Ujú. pues Stan muele a golpes a ese magnate. Básicamente, o sea, lo mata a golpes. Eh, y Ok. escapan. Eh, Molly lo deja, obviamente. Y él se va con la psicóloga porque, pues a todo esto, la psicóloga le estaba guardando el dinero porque no quería que Molly se enterara. Mm. Él va por su dinero, ¿no? Y Ujú. pues no lo sé, debería contar ya el final porque ya me estoy acercando mucho al final. Bueno, ¿Por qué no? bueno, pues resulta que la psicóloga lo hizo tonto, básicamente. Lo engañó, y pues están como en su consultorio, ella llama a los guardias. Los guardias, pues Ujú. él escapa de los guardias. eh, y pues se da cuenta que la policía lo está buscando, tanto por haber estado en el edificio como por haber matado al magnate, que pues una persona tan famosa como ese magnate pues iba a ser pues muy buscado su asesino, ¿no? Y bueno, Claro. pues él escapa, se queda como en unas vías del tren y no te explican cuánto tiempo pasa, pero básicamente se hace un pordiosero él. Y pues un personaje que durante la película se hizo alguien de mucho dinero, que estaba muy elegante, ahora lo vemos como un pordiosero. Y pues él se Mm. encuentra que hay un circo en la ciudad, ¿no? Y pues va al Ujú. circo y les dice, oye, pues yo fui este gran showman, ¿no? Que hacía todo esto. Ujú. Y le dice, no, pues mira, la verdad es que mediums y cosas así no nos interesa contratar porque la gente luego se alborota y no sé qué. Nosotros somos más como del fuego y cosas así, ¿no? Pero tenemos este Ujú. show que pues es temporal y que no sé qué. Y pues es como el círculo donde le explican del show del monstruo, ¿no? Que nos había explicado el personaje de Willem Dafoe antes. Y Sí. pues ahí es donde él pues, se da cuenta que se convirtió en como que lo que él veía como la Mm. escoria, ¿no? Este... Claro. Y la verdad es que es como... está muy fuerte ese final. Pero digo, creo que esto es como explicar la película primero. Y quisiera ahora como hablar de como las cosas que me dejó la película. Este, Ujú. y fue de esas películas que se acabó y sí me quedé de que estaba viéndola con alguien Ujú. y me dice, ¿qué opinaste de la película? Y le dije, o sea, genuinamente le dije, me gustó, pero dame un momento, la sigo procesando porque genuinamente es una Sí. película que me dejó mucho a qué pensar. Este, Mm. y, y fíjate que algo que a mí se me hace muy fuerte de cualquier película, que cuando una película es muy buena, casi siempre es porque sea Ujú. un personaje bueno, sea un personaje malo, físicamente similar o diferente a mí, lo que sea, ¿no? Si me hizo empatizar y entender al personaje en alguna capacidad, entiendo la película. O sea, Claro. siento que la película fue increíble. Y aquí, por más mala persona que haya sido el personaje de Stan y por más crímenes y por más deshonesto que haya sido, al tener como este backstory trágico y de dificultad, pues empiezas a entender un poquito como que te pones en sus zapatos y dices, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera estado en esa situación, no? Y la verdad Ujú. es que
pues obviamente me gustaría pensar que yo no actuaría para nada así, ¿verdad? Pero Claro. sí te deja pensando como, es que ¿qué harías si toda la vida te han estafado? Si toda la vida es lo que has visto, si toda la vida lo que has sentido Ujú. y presenciado es que otras personas te abandonen. Él explica sobre cómo su mamá lo abandonó, sobre cómo se quedó con su papá, cómo se quedó con resentimientos de su papá. Porque a esto al final te explican algo que creo que es evidente desde el inicio, que él fue el que mató a su papá eh, de Mm. manera indirecta, por así decirlo, porque era invierno y dejó una ventana abierta y el papá se murió de frío. Eh, Básicamente, digo, muchas cosas, si te detienes a verlas, son como muy telegrafiadas. Eh, no las Ujú. consideraría tanto spoiler en ese sentido, porque creo que en los primeros 20 minutos de la película sabes cómo va a terminar. Inclusive lo del monstruo para mí fue muy obvio, porque cuando le está explicando tanto eso, para mí fue de, ok, ese diálogo él lo va a escuchar en un futuro, ¿verdad? Es un trabajo Claro. temporal, no te preocupes, en lo que buscamos al de verdad, ¿verdad? Es evidente, pero más que sorprenderte es el cómo, ¿no? Inclusive el, Ujú. híjole, ojalá y no pase también, este, pero, Ujú. pero sí, cuando una película así te hace empatizar con las virtudes del personaje y los problemas que tiene, cuando cae, pues te duele, ¿no? Y lo sientes hasta de manera un poco personal. Creo que pues un Ujú. ejemplo muy famoso de años recientes es Heisenberg de Breaking Bad, ¿no? Donde ves como la caída del buen maestro de química, ¿verdad? O pues como dije hace rato, Ujú. el ciudadano Kane es como uno de los estándares de oro del cine y básicamente es eso, la historia. Claro. En cierta forma, El Padrino, sobre todo si vemos la historia del personaje de Al Pacino, no tanto del de Marlon Brando, pero sí, es como la caída de Icarus o lo que sea, ¿no? Donde ves a este personaje que ves todas estas cualidades grandiosas, pero este problema vino siendo su caída. Y creo que es interesante porque dentro de lo que cabe, creo que lo vemos mucho en el mundo real, donde por ahí dicen, dime de qué te jactas y te diré que careces. Creo que es cierto en lo que cabe, dentro de lo que cabe. Sobre todo estas personas que queriendo hacer algo bueno terminan haciendo algo sumamente malo y se vienen básicamente convirtiendo en lo que querían deshacer, ¿no? En lo que querían erradicar. Y creo que lo vemos mucho con figuras Ujú. públicas, lo vemos mucho con movimientos políticos que ahí ustedes dirán cuál vino a su mente, ¿verdad? No es una discusión particularmente sobre eso ahorita. Pero son las cosas que se me vienen a mí a la mente al estar eh, como pensando en todo eso. Y bueno, tengo como 30 minutos hablando de eso. No sé si alguna pregunta te haya salido por ahí. Claro. No, digo, evidentemente yo no vi la película, pero creo que me parece bastante interesante todo lo que dijiste, sobre todo como que esta caída de alguien que, pues según él era como que muy recto, que iba a hacer las cosas bien, pero Ujú. cuando se le presenta la oportunidad de tal vez hacer algo chueco, pues se le hace fácil y termina siendo su perdición. Y sí, como dices, siempre es interesante ver como que cuando un personaje está bien hecho, aun y cuando no te caiga bien o sea como pues bueno entre comillas subjetivamente, siempre es bueno, siempre es interesante ver como que las decisiones que está tomando y el razonamiento detrás de ellas de, ok, hizo esto porque esto le pasó antes o porque vio tal cosa. Y y bueno, lo que decías como de las cosas que están muy telegrafiadas, pues creo que está bien, digo, es normal, es algo que le llaman en la literatura y en el cine el Chekhov's gun, ¿no? Que si le ponen demasiada atención a algo en visualmente o narrativamente, es porque algo va a pasar con eso, Ujú. alrededor de eso.
Y digo, es normal, no tiene nada de malo. Creo que No. lo importante o lo interesante es ver cómo el desenlace de esto, ¿no? Si es algo como que muy tonto o que tiene mucho sentido. Claro. Y digo, la verdad, yo no sabía nada de esta película. Todo lo que supe era más por algunas noticias que estaban saliendo de gente que se quejaba de que la gente no estaba viendo tanto esta película porque salió al mismo tiempo que Spider-Man en Estados Unidos. Pero pues acá creo que en todas las otras partes del mundo no salió en diciembre, sino salió ahorita. Y estaba investigando y ahora va a salir en febrero en streaming. Así que pues qué mejor que si están escuchando esto pues y no alcanzaron a ir al cine, pues va a estar disponible en HBO Max en México al menos. Estaba leyendo, no me acordaba de este trato que hicieron Disney y Warner de sacar las cosas de Fox al menos en el 2022 en plataformas de Disney, ya sea Hulu o Disney Plus, y en HBO Max. Y como acá no existe Hulu en México, pues tenemos la opción de verlo en HBO Max. Así que pues es un ganar-ganar, ¿no? Por ahí. Yo pensaba que la película iba a ser algo fantasioso, fíjate, por ser de Guillermo del Toro y por un poco las imágenes. No vi trailers, pero pues veía algunas imágenes y cosas así. Y sí pensaba que iba a ser algo fantasioso. ¿Qué opinas del pacing de la película? ¿Está como algo lento o se mueve bien? Eh, bueno, la película, para empezar, dura 2 horas y 20 minutos, lo cual es un poquito largo, Ujú, pero es muy interesante porque sientes como que dura mucho más, pero en el buen sentido, en el sentido ujú, de que es una historia muy como empaqueta una historia muy larga, que son varios años y así, en 2 horas. Y siento yo mm, que te da la impresión, o sea, siento que si hubiera estado mal hecha, por ejemplo, dirías, esta debió haber sido una serie, muy porque notorio. había muchas Ah, claro. cosas y le faltó tiempo o se enfocó demasiado en algo y no en esto, lo que sea. O sea, que yo siempre argumento cuando dicen algo así no, es que la película le faltó algo o sea, porque esta historia se podía contar en 2 horas, ¿no? O en 3 horas Claro. o lo que sea, pero no pudieron. Y Ujú, pues este es un claro ejemplo donde escoges también de lo que hablas, nos das nada más lo que necesitamos, de tal manera de que se siente como si hubiera sido 10 horas o 5 horas lo que vi, ujú. pero fueron 2 horas. Sí te adentra muy, muy fuertemente en el mundo de la película, que yo creo que esa es una de las más grandes virtudes de Del Toro, crear mundos, Sí. que se sienten como un universo alterno. O sea, digo, podría explicar básicamente cualquier película de él, es así. Ujú, Este, algo interesante es que, y esto es algo que a pesar de ser una adaptación de un libro que él no escribió, es ujú, que en otras historias de él, que sí hay como criaturas fantásticas que se podrían categorizar como monstruos, ujú. el monstruo siempre viene siendo un ser humano, ¿verdad? En el Sí. laberinto del fauno es el padrastro, en la de Shape of Water viene siendo el militar, ¿no? Siendo que hay como criaturas que genuinamente son monstruos, Sí. o sea, físicamente. Y la persona, y el malvado, el monstruo de verdad, es un humano. Ujú, Y aquí, pues, si bien no hay una criatura fantasiosa a quien apuntar, pues el monstruo aquí también es un ser humano. Este. Y digo, sí hubo algunos detalles por ahí que decidí no mencionar para que sí se queden viendo la película. claro. Pero bien, creo que es como, a grosso modo, como lo que puedo como aportar por ahora de la película. Pues más que recomendada. Y si bien pues tienen como si ya la vieron o algo por el estilo, pues me encantaría escuchar sus opiniones. La verdad es que Del Toro es uno de mis directores favoritos y siempre disfruto mucho ver y platicar sobre sus películas. Así que pues háganoslo saber en los comentarios. Y sin más por el momento, pues fuimos sus hosts, Paco Treviño y Lauro Chapa. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye.